Bien, continuamos con esto de aplicaciones. La tercera aplicación que quiero referir es al tema de empujes que viene de la mano con muros de sostenimiento. Vamos a ver tres. Recuerden ustedes que cada una de estas aplicaciones, las cuatro aplicaciones juntas, son más o menos todos los contenidos de mi curso de Ingeniería de Cimentaciones. Yo estoy compactando en 8 clases un curso que en el mejor de los casos en un formato reducido, como va a ser el próximo semestre, es un curso de 42 horas, ¿de acuerdo? Entonces es un curso que estamos reduciéndolo de 42 a 16, estamos bien, por eso que, y no estoy corriendo realmente, sino estoy viendo algunas partecitas y contándoles un poco el resto. Acá vamos a ver tres temas. Lo que se llama equilibrio plástico, que es la aplicación y cómo se determinan los empujes, digamos la teoría, perdón. La aplicación, que es el diseño de muros de sostenimiento. Y al final un etcétera, diciéndoles, miren, esto no lo hemos hecho, pero existe. Estados de equilibrio plástico de los suelos. Una masa de suelos está en equilibrio plástico cuando cada uno de sus puntos se encuentra en el instante de la rotura. Cada punto, toda la masa, todos los puntos de la masa, todas sus partes están en el instante de la rotura. La rotura de un suelo se produce en planos de deslizamiento que tienen una inclinación de 45 más phi medios respecto al eje en que se ejerce, perdón, respecto del eje en el que se ejerce sigma prima 1, el esfuerzo principal mayor. Y si es 45 más phi medio respecto del eje vertical, para pensarlo en fácil, en una probeta, digamos, ¿de acuerdo? Si es entonces 45 menos phi medios respecto al eje en que se ejerce el principal menor. Voy a desordenarme un poquito intencionalmente acá. Esto es lo que estoy diciendo. Acá hay unos planos de deslizamiento, ¿de acuerdo? Que hacen, repito, un ángulo de 45 más phi medio respecto de sigma 1. 45 más phi medio respecto del eje en que se ejerce el principal mayor. Y me estoy refiriendo, estoy hablando de este plano y este es, digamos, el ángulo alfa, ¿de acuerdo? Alfa. Este es el plano en que se ejerce el esfuerzo principal mayor. Este ángulo es 45 más phi medios, ¿de acuerdo? Si phi valiera 30, más o menos, esto yo lo puedo ver como 60 grados, la inclinación del plano de deslizamiento. Entonces, cuando yo digo acá 45 más phi medio respecto al eje en que se ejerce el esfuerzo principal, es respecto al plano, el plano con respecto al plano, por eso que es con la dirección horizontal. Bien, ya hemos visto esto, y esto es algo que tienen que tenerlo interiorizado. Yo llego a la falla, significa que mi estado del círculo, círculo de Moore, que es un estado elástico, falla significa plastifica, y en el momento que se produce la tangencia. Y con mayor razón que lo que hemos venido haciendo antes, yo en vez de decir S igual a sigma más tangente de phi, la forma convencional de presentar la envolvente, voy a presentarla con esta ecuación que me da los dos esfuerzos sigma 1 y sigma 3 relacionados a través de un parámetro n phi, que no es otra cosa que tangente cuadrado de 45 más phi medios. Esto ya lo hemos dicho, esto incluso yo lo he evaluado. Un comentario, porque me acabo de dar cuenta que no lo digo más adelante. Es claro que si c vale 0, me queda que sigma 1 es igual a sigma 3 raíz de n, perdón, por n phi, es una recta que c vale 0, una recta que pasa por el origen. Y si phi vale 0, ¿cuánto vale n phi? Si phi vale 0, vale 1 más 0 entre 1 menos 0, es decir, n phi vale 1, tangente cuadrado de 45. Y esta ecuación, cuando phi vale 0, termina siendo
sigma 1 es igual a sigma 3 por 1, más 2 veces c por raíz de 1. Lo que estoy diciendo es sigma 1, acá, es igual a sigma 3 más 2 veces c. El diámetro es 2 veces la cohesión cuando phi vale 0, es decir, cuando la envolvente es horizontal. ¿De acuerdo? Recuerden la ecuación de n-phi para que no se confundan. N-phi mayor que 1, acuérdense de eso, N-phi mayor que 1, ¿de acuerdo? En este capítulo voy a usar algunas relaciones geométricas, trigonométricas por cierto, y que se derivan de N-phi. Fíjense ustedes, si N-phi es la tangente al cuadrado, N-phi más 1 es la secante al cuadrado, tangente cuadrado más 1 es secante cuadrado. Entonces, la inversa de n-phi más 1 es el coseno cuadrado. Conclusión, ahí lo tengo, el coseno es 1 sobre la inversa de la raíz cuadrada, sobre la raíz cuadrada de n-phi más 1. ¿De acuerdo? Y obviamente, como seno cuadrado más coseno cuadrado vale 1, sale esta ecuación del seno. Estas ecuaciones yo las voy a usar más adelante. Sería bueno que las tengan presentes, son muy sencillas, es trigonometría escolar si quieren, pero la deducción, ¿no? Las vamos a emplear y las vamos a necesitar. Una cosa que no he dicho, en todo el capítulo yo no he puesto los primas de phi. Es decir, la ecuación como tal vale para esfuerzos totales y para esfuerzos efectivos, pero la voy a usar para efectivos, ¿de acuerdo? Pero la ecuación que estoy presentando vale para totales y efectivos, pero me interesa pensar en términos de efectivos. Estos son los planos de deslizamiento. Esta es la demostración de alfa 45 más phi medios. Si esto es alfa y esto es radio, esto también es radio, esto también es alfa. Entonces este triángulo es isósceles, este ángulo tiene que ser 180 menos 2 alfa. Entonces 180 menos 2 alfa es este ángulo, que es 90 menos phi, porque la cosa era phi. Por lo tanto, termino diciendo que 180 menos 2 alfa igual 90 menos phi, o si quieren, menos phi prima, es alfa 45 más phi medios. Bien. Pensemos, bórrense el círculo, llamémoslo rojo y celeste, perdón, y verde. Pensemos solo en el círculo 1, un estado de equilibrio elástico, que es el círculo 1. Pensemos, en segundo lugar, que este punto representa el esfuerzo vertical en un punto, ¿no? Y como estos dos puntos están a 180 grados, el ángulo entre los dos puntos es 90 grados. Por lo tanto, el otro esfuerzo principal es el esfuerzo horizontal. Los esfuerzos principales hacen 180 o los planos hacen 90. Digamos que el punto B se mantiene, es decir, tengo un elemento de suelo, al cual le voy a aplicar una fuerza horizontal y una fuerza vertical. Y voy a decir, no cambio la fuerza vertical y voy a llevarlo a la falla solamente jugando con la horizontal. En el círculo verde, el 2, llego a la falla si reduzco el esfuerzo horizontal manteniendo el vertical. Mientras que en el círculo 3 llego a la falla si aumento el horizontal manteniendo el vertical. Entonces, el circulito celeste, que es un estado normal, llamémoslo elástico de esfuerzos, puedo llevarlo a la plastificación, a la falla, aumentando o disminuyendo el horizontal y manteniendo el vertical. ¿De acuerdo? Entonces, cuando llegue al círculo 2, con un punto que se llama A de activo,
o llegue al círculo 3 con el punto P de pasivo, tiene que cumplirse la relación sigma 1 es igual a sigma 3 por n phi más 2 veces c, la raíz cuadrada de n phi, porque esa ecuación vale para cualquier círculo que está pasando por la envolvente del modo. Bien. Está claro que los puntos A, H y P representan esfuerzos horizontales. El círculo 1 en el círculo celeste, el esfuerzo vertical es más grande que el horizontal, ¿no es cierto? Entonces el vertical es un sigma 3, perdón, es un sigma 1, el horizontal es un sigma 3 menor. Y lo que voy a plantear yo, acá, sin decirlo, estoy hablando de esfuerzos efectivos. Sigma vertical es prima, es igual a K0, sigma prima vertical. Perdón, sigma prima horizontal es K0, sigma prima vertical. ¿De acuerdo? Si fuera totales, esto es K sin cero. Recuerden que K0 es una propiedad del suelo y K es un cociente que yo hallo. A nivel de vertical de efectivos, es K0, propiedad del suelo. Pero lo primero que hago es busco el círculo verde, el círculo 2, para lo cual reduzco el valor del esfuerzo horizontal. Entonces paso de H a A. Y al pasar de H a A, digo, esta ecuación sigma vertical es, o sea, recuerden, sigma 1 es igual a sigma 3 n phi más 2 veces c raíz cuadrada de n phi. Acá lo que voy a hacer es buscar o despejar sigma A. Entonces digo sigma A, este esfuerzo acá y esta tangente acá, va a ser sigma B entre n phi. Como n phi es más grande que 1, 1 entre n phi es menos que 1, entonces acá yo lo que estoy diciendo es al vertical lo multiplico por un factor menor que 1 y encima le quito algo más, porque hay un signo menos. Si por el contrario aumento el esfuerzo, acá lo disminuí, ahora aumento el esfuerzo en H, en el plano horizontal, y paso del círculo celeste 1 al círculo rojo 3, lo que tengo yo aquí es que el esfuerzo vertical es el esfuerzo 3 y el esfuerzo horizontal es el esfuerzo 1. Y acá tengo entonces esfuerzo 1 horizontal que se llama la P, es vertical por n phi más 2c raíz para n. Fíjense que acá tienen un resumen. Todo el tiempo estoy usando un único punto. Y en ese único punto he dicho, el esfuerzo vertical siempre es el mismo. ¿Cuánto es el esfuerzo horizontal? Inicialmente es el esfuerzo del suelo en reposo, que se llama K sub 0 por sigma vertical. Mientras que luego digo, ese valor del esfuerzo horizontal lo puedo llevar a un mínimo y cuando llega al mínimo choca con el círculo y falla porque plastifica, o a un máximo y choca con el círculo, y perdón, el círculo rojo choca con el envolvente y nuevamente hablamos de plastificación. Entonces, si ordeno los tres esfuerzos, ahí los tengo, ¿no es cierto? Sigma A es más pequeñito que sigma H, que es más pequeñito que sigma P. Y también sigma H es más pequeño que sigma B. Ok. ¿Qué pasa si C vale 0? Simplemente en mis ecuaciones, sigma A, sigma H y sigma P, borro ese sigma C y voy a decir, y acá lo presento, sigma V entre n phi o sigma P es sigma V por n phi. N phi, tangente cuadrado de 45 más phi medios, vamos a llamarlo K sub P también. K sub P. La inversa la voy a llamar K sub A. Yo desde luego en esta ecuación puedo haber dicho sigma B sobre KP menos 2C sobre raíz de KP. ¿De acuerdo? No hay ningún problema en decirlo así. Bien. Ranking. Ranking es
conocido, yo creo que un constructor básicamente británico, la Conferencia de Mecánica de Suelos británica, se llama la Conferencia Ranking, es una de las conferencias más importantes de la mecánica de suelos, y los aportes de Ranking empiezan en este tema de los empujes, en una época que no había mecánica de suelo, estamos hablando de 1850, 1860. Vamos, la verdad en lo que les voy a decir, no sé cuánto haya dicho Ranking y cuánto no lo haya dicho y cuánto se le achaca a Ranking, ¿de acuerdo? Pero que yo no creo que Ranking se preocupara de hablar de masas semi-infinitas. En una masa semi-infinita en equilibrio, semi-infinito, ¿por qué? Porque tiene inicio, que es la superficie, y no tiene fin. En una masa infinita de suelo, limitada por un plano, el que da el inicio, los esfuerzos en un elemento paralelo a la superficie libre aumentan en forma proporcional con la profundidad, y los esfuerzos sobre las caras verticales son iguales y opuestos. Entonces, esto lo estoy cambiando de las tensiones a esfuerzos. A veces se me chispotea. Ya. Bien. Lo que estoy diciendo en el punto 1 simplemente es, pensemos en un solo suelo, ¿de acuerdo? Masas infinitas de un solo suelo estoy hablando. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Sigma vertical es gamma por h. Si la superficie libre es horizontal, el esfuerzo vertical es normal al elemento. Si la superficie libre es horizontal, el esfuerzo vertical es normal al elemento y es pues un esfuerzo principal. Pasa por, como es un esfuerzo principal, es un punto importante del círculo de Mohr. Si la superficie libre le inclino omega grados sobre la horizontal, entonces ya acá veamos la figura. En este caso, lo que estoy diciendo primero, la superficie es horizontal. Entonces, el esfuerzo en A es igual a gamma por sigma z. Pero si la superficie es vertical, ¿no es cierto? Perdón, si la superficie es inclinada y yo hago un corte con un plano paralelo a la superficie, el peso tendrá una componente normal y una componente tangencial, ¿no? Entonces, eso es lo que me lleva a que hay un esfuerzo cortante que se relaciona con el sigma por la pendiente del ángulo omega de inclinación del suelo. Bien. El estado activo de Rankine, equilibrio activo de Rankine, equilibrio inferior. ¿Inferior por qué? Porque es el círculo chiquito. Es aquel en que la segunda tensión, el segundo esfuerzo, es inferior a la que está relacionada con la carga vertical. ¿De acuerdo? El esfuerzo horizontal, lo que estoy diciendo yo acá, el esfuerzo horizontal es más pequeñito que el esfuerzo vertical. Eso es lo que estamos diciendo. Caso contrario, el círculo mayor, que es el estado pasivo de Rankine, ¿no es cierto?, corresponde a el caso en que el segundo esfuerzo es mayor que el vertical, ¿no? Que es un poco lo que hemos venido. El estado activo de Rankine es aquel en el que el segundo esfuerzo es inferior al que está relacionado con la carga vertical, y en el otro caso entonces en que el segundo esfuerzo es mayor, claro, queda creo con mayor y menor, ya está. Entonces, el suelo va a fallar, bien sea porque estoy en el estado, de ahí venía la A y de ahí venía la P, en el estado activo o en el estado pasivo. Y si no estoy ni en el activo ni en el pasivo, estoy en un estado que significa plastificación, estoy en un estado de equilibrio elástico.
tengan claro que el punto A nunca se moverá en esta parte, ¿no? El punto es el mismo, no estoy afectando para nada la dirección vertical. Y esto es lo que acabamos de decir entonces. El esfuerzo horizontal va a ir desde este valor mínimo hasta este valor máximo. Algunas diferencias. El valor mínimo signo menos, el valor máximo signo más. El valor mínimo NFI en el denominador, NFI en el numerador. Grábense eso, ¿de acuerdo? Grábense eso. Antes de llegar al estado, cuando empiezo este proceso, estoy en reposo, entonces el esfuerzo vertical gamma por Z, y digo que el esfuerzo horizontal es, esto no se llama O, se llama 0. El esfuerzo horizontal es gamma Z por el empuje del suelo en reposo K0. ¿Cómo llego a un estado activo? Llego a un estado activo si se reduce el esfuerzo. ¿Cómo se reduce el esfuerzo horizontal? Tengo aquí una masa de suelo y la única forma que se reduzca el esfuerzo horizontal es que la masa de suelo que estaba acá le voy a dejar un poquito más de espacio para que se dilate. Entonces, cuando el suelo puede dilatarse, el suelo, pensémoslo de una forma fácil, crece en una caja, la caja se alarga, entonces la densidad se reduce. Caso contrario, el estado pasivo lo encuentro porque hago que la caja se acorte, impongo una contracción horizontal, aumenta el esfuerzo horizontal, aumenta la densidad. Todo el proceso para ir del punto H al punto A, así se ha logrado dilatando, pero tengo un límite de dilatación que es llegar al punto A. Cuando llego al punto A, con el otro lado, la contracción máxima, que es el punto P, el suelo rompe, el suelo falla y forma estos ángulos que habíamos mencionado de 45 más o menos phi medios en un caso y en el otro. Acá no estoy presentando el círculo inicial sobre el activo y el pasivo, y este es el círculo, este es el estado activo. Entonces, fíjense ustedes, ¿cuánto vale acá el esfuerzo vertical? El esfuerzo vertical vale gamma por Z, lo mismo veo acá en el pasivo, gamma por Z. ¿Cuánto vale el activo? Más chiquito. ¿Por qué? Porque este es más chiquito que este. ¿Por qué? Porque este esfuerzo es este mismo, dividido entre n phi, menos 2 veces la cohesión por raíz cuadrada. Perdón, es dividido entre la raíz cuadrada de n phi. Entonces estoy hablando de que este es más chiquito. Y vemos acá estos planos por donde va a fallar el suelo. Si estoy en el caso de que contraigo la masa, llego al estado pasivo y tengo el esquema donde el esfuerzo vertical es más grande que el horizontal. Este es un circulito, simplemente un cuarto círculo para mostrar que este esfuerzo es más grande, que este es más chico, que este es más grande, perdón, este es más grande y este es más chico. Bien. Esta es la misma idea. Se copia el libro de Terzaghi, ¿no? Entonces acá tienen ustedes el esfuerzo, este es el esfuerzo vertical y este es el esfuerzo horizontal, el achurado, ¿no? Más chiquito, más grande, el vertical siempre es el mismo. ¿Listo? Bien. Inicialmente el esfuerzo era K0 por gamma Z, cuando llega al pasivo, al activo, perdón, ha disminuido de K0 a KA y acá aumenta de K0 a KP. Cuando la masa de suelo no se mueve, vamos a decir que el suelo está en reposo.
y hay un empuje del suelo en reposo. Cuando yo hago un muro de sótano, hay suelo que no se está moviendo. O hay que considerar cómo se puede mover para ver si está en reposo, qué es lo que debiera pasar, o podría, bajo alguna condición, pasar activo. ¿Qué cosa es el empuje activo? Es la reacción opuesta por el muro, pantalla, paramento, al movimiento del suelo hacia ella. O sea, cuando el suelo se dilata, o sea, la pantalla se está abriendo, el suelo se dilata, hay una fuerza, ¿no es cierto?, opuesta por la pantalla al movimiento del suelo hacia la pantalla. Si el suelo se ha dilatado horizontalmente, hay un hundimiento vertical. En el caso del empuje pasivo es igualito, pero al revés. Es la reacción opuesta por el suelo al movimiento de la pantalla. Ahora se mueve hacia el suelo. La pantalla quiere empujar al suelo para que se contraiga más, ¿de acuerdo? Y al contraerse horizontalmente se expande verticalmente. Es una figura clásica para mostrar las dos situaciones que estoy mencionando. Este es un suelo que se apoya en el muro, en la pantalla se mueve, ¿no es cierto? Acá el muro se apoya en el suelo y en vez de hablar de un movimiento, llamémoslo de traslación, que el muro se mueve 1 pulgada en todos los puntos, voy a hablar de que el muro gira un ángulo Y entre H, no tiene nombre el ángulo, ¿de acuerdo? Y vemos acá que el empuje, acá hay diferentes materiales, pero en general el empuje activo se produce con una rotación más pequeña que en el pasivo. El suelo falla más rápido, o sea, con una menor rotación, en el caso del empuje activo que en el pasivo. Bien. Rankine propone pues, este método para un suelo homogéneo, que el suelo y el muro se pueden mover, y dice que el suelo se rompe según planos. Dice también que la fuerza, el empuje, es perpendicular a la pantalla. Si es perpendicular es que no hay fricción, no en el suelo, no hay fricción entre el muro y el suelo. Si el muro se está moviendo, el movimiento podría pensarse, y de hecho lo ocurre, en que hay una fricción. Acá Rankine la desprecia. Bueno, obviamente planteamos compatibilidad de deformaciones y vamos a deducirlo para el escenario de un paramento, de una pantalla vertical. ¿Ahí está? Y yo lo que digo es, este es mi muro, ahí lo tengo, que tiene una altura h, y esto va a fallar con esta... Segundo. Rotura plana. Rotura plana es esta línea de rotura, es plana. Acá el suelo está fallando, esta es la línea de rotura plana. ¿De acuerdo? Luego hemos dicho, suelo homogéneo, sí, porque solo hay un solo suelo y un único gamma, un único C, un único phi. La de pantalla se puede mover, rotura plana, empuje normal a la pantalla. El empuje es horizontal, normal a la pantalla. Y la pantalla es vertical. Bien, ¿qué fuerzas tengo? Yo tengo que decir, ok, este elemento, estoy aislando el elemento y digo, lo que voy a hacer es estática y equilibrio únicamente. ¿Ya? Lo que digo acá es lo siguiente. Tengo que en este proceso hay una masa de suelo, que es esta
este triángulo, que se ha fallado, se ha separado con un plano, esta masa tiene obviamente un peso. Como estoy aislando todo eso en el diagrama cuerpo libre de esta masa, digo, acá hay una fuerza, y acá también hay otra fuerza, que es la fuerza Q, que representa a el resto del suelo, a lo que no ha fallado, digamos, ¿cierto? Y esta fuerza Q voy a descomponerla en dos direcciones. Una fuerza Q en el sentido de la falla, que es asociada a la cohesión, y una fuerza Q que, si yo la pusiera normal, estoy diciendo que no hay fricción. Entonces, a partir de la dirección normal, giro el ángulo φ' y es la fricción. Entonces, la fuerza Q es la suma vectorial de una resistencia por fricción y una resistencia por cohesión. La cosa funciona cuando quiere. Entonces, tengo el peso de la masa de suelo, Q dividido, y la fuerza P. ¿Cuánto vale P? Es lo más fácil. Si esto es H, esto es H tangente de omega, entonces es H por H tangente por gamma sobre 2. ¿Cuánto vale QF? La fuerza QF hemos dicho que ha de ser un ángulo φ'. Entonces la QF no es cuánto vale. La QF hace un ángulo φ'. Entonces, si este QF, yo voy a hacer un equilibrio horizontal y vertical, entonces QF lo voy a dividir en la dirección horizontal y vertical, para lo cual digo, si este ángulo es omega y este ángulo es φ', el ángulo con la horizontal es omega más φ', o lo que es lo mismo con la vertical, 90 menos omega menos φ'. La relación entre QF horizontal y QF vertical, componente de QF, que es esta fuerza de acá, está dada por esta tangente. La componente de cohesión es simplemente decir que la fuerza de cohesión es igual a la cohesión unitaria por la longitud. Si la altura era h, esta hipotenusa será h entre coseno de omega, y eso es lo que sale acá. Entonces, en el caso de QCE, conozco cuánto vale QCE y conozco su inclinación omega, entonces puedo decir cuánto vale la componente de cohesión vertical y horizontal. ¿De qué fuerzas tengo? Repito, tengo el peso, el empuje y Q. Q a su vez tiene cohesión y fricción, que a su vez tienen vertical y horizontal. Si hago, y acá me quedo, equilibrio de fuerzas verticales, diré que W tiene que equilibrarse con la vertical de la fricción y de la cohesión. QC, componente vertical de la cohesión, más componente vertical de la fricción, igual a W. Bien. Vamos a quedarnos con unos minutitos y continuamos. No sé si tengan alguna pregunta. Entonces estoy planteando el equilibrio vertical en esta masa de suelos. ¿De acuerdo? El vertical ha salido directamente, diría yo. Ojo que acá estoy poniendo QF vertical, que no la conozco, y luego voy al equilibrio horizontal. P tiene que equilibrarse con la componente horizontal de la cohesión y con la componente horizontal de la fricción. ¿No es cierto? La cohesión me lleva a una componente horizontal en este sentido. Se suma P. Ya acá tengo componente de la fricción horizontal, pero recuerdo ahorita que la relación coeficiente de la fricción horizontal y vertical es tangente 90 menos π menos omega. Entonces aplico eso acá. Acá está, en vez de horizontal digo vertical por lo tangente. Me queda esta ecuación, ¿de acuerdo? Y me queda esa ecuación de P. ¿Qué cosa es P? Repito. P es el esfuerzo, P es la fuerza
que actúa acá cuando yo aíslo un bloque de suelo. No he dicho que sea máximo ni que no lo sea. Es la fuerza general para un ángulo general omega. ¿Qué cosa es el empuje activo? El empuje activo es el máximo valor que puede alcanzar P. Entonces, voy a mirar mi ecuación de P, la voy a derivar respecto de la variable que es tangente omega, y obtengo que esta ecuación de P se hace crítica, alcanza su mayor valor, cuando omega es 45 menos phi medios. Si omega es 45 menos phi medios, acá tenía yo 90 menos phi prima, 90 menos phi menos omega es 45 menos phi medios. Omega 45 menos phi medios, y esta cosa también es 45 menos phi medios. ¿De acuerdo? Los dos ángulos se convirtieron en 45 menos phi medios. Y se acabó el problema. ¿Cuánto vale el empuje activo? Ok, el empuje activo vale lo que estoy mostrando ahí, en la parte inferior, donde ya reemplacé, ¿no es cierto?, el empuje activo, el valor particular de P, gamma h cuadrado sobre 2 por tangente cuadrado de 45 menos phi medios. Tangente menos phi medios, tangente no, ¿verdad? Este es tangente cuadrado. Menos CH, uno y otro, y acá está con tangente cuadrado, y acá tangente, ¿de acuerdo? Acá era tangente 45 menos phi medios, 2 veces, ¿de acuerdo? Por eso que acá está el 2. Acá. Listo. Y esa es mi ecuación del empuje activo. ¿Qué cosa es tangente cuadrado de 45 menos phi medios? Tangente cuadrado de 45 más phi medios es n phi. Tangente cuadrado de 45 menos phi medios es 1 sobre n phi. Reemplazo acá, gamma h cuadrado sobre 2 sobre n phi, 12h sobre raíz de n phi. Y esta es mi ecuación de empuje activo, que de alguna manera ya la habíamos presentado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo estoy llegando a este valor? Estoy llegando a este valor derivando, diciendo que es el máximo que puede alcanzarse. Lo que viene acá, se los muestro, no lo voy a hacer, es cómo se determina que es el máximo la derivación. Y lo he hecho este ciclo de aburrido porque nunca lo había hecho. Bien, pero no es necesario. Si lo quiere, ahí lo tiene. Ya conozco, si yo conozco el valor de omega, conozco el valor de QC, conozco QC vertical, bueno, siempre lo conocí, bueno, es independiente de omega, conozco QC horizontal, conozco QF vertical y conozco QF horizontal por la relación de la tangente de 90 menos phi menos omega. Te conozco todo, ya conozco todo. Y lo que planteo acá, el peso es gamma h cuadrado sobre 2 raíz de n phi. QC, lo que estoy mostrando ahí, componente vertical, componente horizontal. En esta parte es que usé eso que les dije del seno y el coseno en función de n phi, ¿no? QC vertical, QC horizontal. Lo mismo para la fricción, componente vertical y componente horizontal. Conozco todas las fuerzas, pero de todas las fuerzas la que a mí me interesa de verdad es el valor de el empuje asociado a esta condición, el empuje activo. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Para el pasivo se hace exactamente lo mismo. Acá no lo voy a hacer. ¿De acuerdo? Se hace exactamente lo mismo. La diferencia es que la fricción va para el otro lado. De la normal no para abajo, sino para arriba. Y lo que se encuentra aquí es que omega ya no es 45 menos phi medios, sino 45 más phi medios. Y ahí tienen la ecuación. ¿Qué diferencia tiene la ecuación del pasivo con respecto al activo?
La diferencia está en dónde está NFI y raíz de NFI, numerador o denominador. La segunda diferencia es el signo más o el signo menos que acompaña la cohesión. Y si quieren hablar de una tercera diferencia, el ángulo de falla es más o es menos 45 más. 45 más phi medios, 45 menos phi medios. Tres diferencias. Este ángulo de falla en el pasivo fue en el activo fue menos. En el activo este signo también fue menos. Y en el activo este NFI y raíz de NFI se convierten en su inversa. Diagrama de empuje pasivo. Fuerzas en el empuje pasivo. Fíjense acá, los NFI están arriba siempre. Acá están abajo. Bien, ¿y se acabó? Este es mi resumen. Hay que diferenciar dos cosas. Sigma y E. Esfuerzo y fuerza. ¿De acuerdo? Esfuerzo y fuerza. Las ecuaciones de esfuerzos, sigma prima horizontal en el estado activo, es igual al sigma prima vertical por Ka, o lo que es lo mismo, 1 sobre NFI, menos 12' por la raíz de Ka. ¿De acuerdo? Y lo mismo del horizontal con Kp y con el signo más. Esto vale para un lleno horizontal. ¿Qué pasa si no hay cohesión? Se borró. Y me quedo simplemente con el primer término. No hay cohesión, la cohesión vale 0. Esto es el diagrama. Es decir, lo que estoy diciendo yo acá, para empuje activo, es que en este punto hay un esfuerzo sigma vertical. ¿Cuánto vale esto? Sigma vertical, es el esfuerzo horizontal, sigma vertical por Ka. Sigma vertical por Ka. Es el horizontal. Pero si hay cohesión, hay que restarle 2 veces C la raíz de Ka. Con cohesión le resto 2 veces C la raíz de Ka. Ese es el valor de sigma del esfuerzo horizontal. Este es un diagrama de empujes que me dice cómo varían los esfuerzos con la profundidad. Y fíjense que veo acá que toda esta zona de arriba, en esta altura que estoy llamando ZC, los esfuerzos son de tracción. ¿Por qué? Porque este señor cohesión está con un signo menos. Los esfuerzos de tracción. Entonces, toda esta zona hay esfuerzos de tracción en el empuje activo. En el pasivo no hay eso porque el pasivo tiene más, acá hay un menos. ¿Qué pasa si no hay cohesión? Me quedo así. ¿Qué pasa si hay sobrecarga? En realidad, si hay sobrecarga, lo que yo voy a hacer sería lo siguiente. Analizo a cada profundidad, o sea, sobrecarga es que he puesto una carga uniforme en la parte superior del muro. Si he puesto una carga uniforme en la parte superior del muro, y vale Q, por decir algo, con bucinés yo puedo encontrar que a 1 metro vale 0.9 Q, a 2 metros 0.8, puedo hallar cómo varía. Pero, si el área cargada es muy grande, ¿de acuerdo? Si el área cargada es muy grande, se puede asumir que la carga vertical es la misma que la que está arriba, es decir, Q. Entonces, cuando hay una sobrecarga, lo que estoy haciendo es la añado de manera constante a todos los puntos. A este punto le añado Q, tal como a este punto le añado Q. Este Q que le he añadido a todos los puntos es por una sobrecarga constante que lo estoy haciendo
o que vale y funciona adecuado, o converge, coincide con Business si es que el área cargada es muy grande. Bien, yo hace un ratito les planteé estas ecuaciones, son de esfuerzos. Si estas ecuaciones, perdón, de esfuerzos las integro, es decir, sigma prima vertical, en vez de poner sigma prima vertical, voy a poner gamma por z, y lo integro, va a quedar gamma z cuadrado sobre 2. Y el segundo término va a quedar z. Ahí está. En vez de z pongo h, gamma h cuadrado entre 2 por ka. Y el segundo término menos 2 veces c, raíz de ka, por la integral de diferencial de altura, es decir, la altura h. Y eso es lo que me queda para un relleno horizontal, lo mismo para el caso de empuje pasivo. Este es empuje, esta es una fuerza. Sigma es un esfuerzo. Si yo les pido cuánto vale el empuje, y digo que es una fuerza, tengo que darle dos parámetros en realidad. La profundidad y en cuántos metros voy a evaluarlo. El muro que estoy haciendo puede tener 10 metros de longitud. Entonces yo podría decir, la fuerza total de los 10 metros, ¿cuánto vale? En vez de hacer eso, voy a trabajar con 1 metro de longitud de muro. Entonces yo voy a decir, el empuje vale tanto por cada metro de muro. ¿Ok? O sea, todo vale tanto por cada metro de muro. Todo lo vamos a hacer reducido a 1 metro de longitud de muro. Ahora bien, igual que en los casos anteriores, no hay cohesión, vuelve el segundo término. Y ahora ya se los estoy presentando un poquito con un muro, para que vean nada más que en el momento de la falla, esta parte del suelo va a acompañar al muro. Entonces, este peso del suelo va a trabajar acá. Acá hay una parte de suelo que no estoy viendo, que es donde se produciría el ángulo. Esto mírenlo como que fuera una extensión, esta parte de acá, como que fuera una extensión del muro. El muro es el elemento azul del concreto más este peso. Esta cosa de acá, y luego falta definir acá el ángulo a 45 más finitos. ¿Qué pasa si tengo un relleno inclinado? Me voy a ir un ratito a la número 110. Miren ustedes, acá quiero que vean que acá hay dos ángulos. El muro tiene un ángulo y el suelo tiene un ángulo. Cuando yo hablo relleno inclinado, no estoy diciendo que acá estoy usando este ángulo. ¿De acuerdo? Relleno horizontal, relleno inclinado. Muro inclinado, muro vertical. ¿Ok? Entonces hay un ángulo del muro, hay un ángulo del relleno. Entonces, vamos a llamar al ángulo del relleno beta, y la misma deducción que yo he hecho, la puedo hacer, esta deducción me refiero, la puedo hacer planteando una cuña que acá tiene una inclinación beta. Acá hay un elemento adicional, no diferencial, adicional de peso, que va a jugar en el equilibrio y que depende de beta, y que va a incidir en esta longitud de la cohesión y de la falla. Bueno, eso me lleva a esta ecuación, que es la ecuación de Rankine para beta diferente de 0. Si yo hago beta igual a 0 en esta ecuación, coseno de beta vale 1, esto es 1, esto es 1, 1 menos coseno cuadrado es seno cuadrado,
¿no es cierto? Y acá que tengo 1 menos raíz de seno, y abajo tengo 1 más raíz de seno. ¿Qué es esto? La inversa de n phi. N phi es 1 más seno entre 1 menos seno. La inversa de n phi. Obviamente, si beta vale 0, voy a llegar al caso que K sub A es igual a 1 sobre n phi. Diagramas de empujes. Una forma rápida de calcular esto es hacer diagramas de empujes, ¿no? Y hay que tener presente, si tengo varios suelos, les voy a mostrar una cosa muy sencilla, pero hay que tener presente cuando tengo varios suelos, que cada suelo tiene un gamma, cada suelo tiene un phi, cada suelo tiene un gamma, perdón, una cohesión, y por allí puede haber agua. Diagramas de empujes, el nombre correcto debería ser diagrama de empujes horizontales, ¿de acuerdo? El agua no tiene K, o el K del agua vale 1, o sea, la presión hidrostática, ¿no? Se llama, en general en resistencia de materiales hablamos de esfuerzo hidrostático cuando el esfuerzo es igual en todas las direcciones, porque la presión hidrostática es igual en todas las direcciones. Entonces, el efecto de mu, presión de poros, se multiplica, su K es 1. Miren acá esa nota que he puesto en rojo, porque es un problema con sobrecarga. Se ha supuesto que por la extensión de la zona sobre la que se aplica la sobrecarga, su variación con la profundidad es nula. Es decir, vamos a considerar Q constante, porque la zona cargada es muy grande. Caso contrario, habría que usar Boussinesq. Veamos esto. ¿Qué es esto? Suelo 1, suelo 2. Suelo 1 tiene phi y cohesión 0, suelo 2 tiene phi y cohesión 0. Phi, de acá luego voy a hablar de gamma 1 y de gamma 2. Gamma 1, phi 1, gamma 2, phi 2. ¿Cuánto vale el esfuerzo? Vamos a hablar sin cohesión. Ahora tomen nota y tomen esto atentos, por favor, y pregunten si es que esto no quedará claro, que es bien importante. ¿Cuánto vale el esfuerzo vertical? El esfuerzo vertical en este punto, el esfuerzo vertical, ¿no es cierto?, vale gamma 1 por H1. Mientras que el esfuerzo vertical en este punto vale gamma 1 por H1 más gamma 2 por H2. Pero, ese gamma 2 por H2 voy a separarlo en dos partes. El gamma 2 saturado, ahí quedó. Y aparte voy a decir, estoy hablando en este momento de esfuerzos totales, aparte voy a decir que hay un esfuerzo hidrostático que será gamma 2, gamma del agua, por H2. La suma de los tres me da el esfuerzo total en el punto inferior. El rojo más el verde me dan el esfuerzo efectivo y el celeste me da la presión de poros. ¿De acuerdo? Bien. Esos son verticales. ¿Cuánto vale el esfuerzo? ¿Cuánto vale el esfuerzo horizontal? Te voy a decir, estoy en este punto, entonces el esfuerzo horizontal acá va a ser gamma 1 H1
por el N-Phi del suelo 1. Es decir, gamma 1H1 por el N-Phi del suelo 1, repito. Es este valor acá, gamma 1H1, el valor B', gamma 1H1 por el N-Phi por el K, que es dividido entre N-Phi del suelo 1. Eso llega hasta acá. ¿De acuerdo? Esto es el esfuerzo vertical en este punto. ¿Por qué? Porque olvídense de la cohesión. El esfuerzo horizontal lo encuentro dividiendo el vertical dividiendo entre N'. Ahí está. Pero ese mismo punto también pertenece al suelo 2. Entonces yo puedo decir, ¿cuánto vale el esfuerzo horizontal en el suelo 2? Ah, en el suelo 2 es exactamente el mismo valor. Pero, la diferencia está en que voy a decir que el esfuerzo vertical va a ser igual a de acá. A esta partecita de acá. Es decir, miren este esfuerzo de acá y miren el rojo. Gamma 1H1 entre N-Phi1, gamma 1H1 entre N-Phi2. Es el mismo gamma 1H1, el mismo esfuerzo vertical, dividido entre N-Phi1 para mirar el suelo de arriba o dividido entre N-Phi2 para mirar el suelo de abajo. Eso me lleva a que en esa zona hay una diferencia, que estoy viéndola acá, entre B' y C. El esfuerzo estaba en C y se achicó y llega a B'. ¿Por qué? Porque o puede crecer, dependiendo de quién es más grande, N-Phi1 o N-Phi2. Hay una diferencia, hay un salto. El mismo punto a H1 de profundidad, con el mismo esfuerzo vertical en gamma 1 por H1, pero con un esfuerzo horizontal gamma 1, H1 entre N-Phi1, si lo miro como parte del suelo 1, o entre N-Phi2, si lo miro como parte del suelo 2. ¿Cuánto vale el esfuerzo en el segundo suelo? Tal como los esfuerzos en el primer suelo los logré dividiendo entre N-Phi1, los del segundo suelo los divido entre N-Phi2. ¿Pero cuánto vale el esfuerzo acá, en este punto? En este punto, por ejemplo, vale gamma 1, H1, lo que está acá. Acá tengo gamma 1, H1 entre N-Phi1, hasta acá llegó, más este triángulo viene a ser este es un rectángulo porque estoy trayendo al suelo 1, que es un efecto constante sobre todo el suelo 2. Y esto es un triángulo porque en el suelo 2 voy aumentando con el gamma del suelo 2. Y a eso le estoy añadiendo, adicionalmente un esfuerzo hidrostático que ven ustedes no tiene K. El esfuerzo hidrostático no tiene K, o lo que es lo mismo, el K del agua vale 1. ¿De acuerdo? Adicionalmente, en este ejemplo, estamos considerando el efecto de una sobrecarga. Eso significaría, termino acá, la sobrecarga, todo lo rojo es efecto del suelo 1. Entonces yo tengo acá el suelo 1, genera una fuerza en el suelo 1, pero el suelo 1 también está generando una fuerza en el suelo 2, que es este rectángulo de acá. ¿De acuerdo? Este rectángulo de acá. Verde es el suelo 2, azul, celeste es el agua.
Y aparte tengo la sobrecarga, y la sobrecarga, así lo hemos dicho, es una constante. Pero este valor de la sobrecarga es el mismo que el valor que había arriba. Es el Q, ¿de acuerdo? Que acá lo dividí entre N-1 y acá lo estoy dividiendo entre N-2. O sea, acá hay dos pasos. Paso 1, hagan su diagrama de fuerzas verticales. Paso 2, hagan el diagrama de fuerzas horizontales. Consideraciones en el paso 1. Separar sigma prima de la presión de poros. Consideraciones en el paso 2. Perdón, la segunda consideración en el paso 1 es que en general el Q lo voy a considerar constante. No uso Boussinesq. Si yo usara Boussinesq, esta cosa que la estoy viendo como un rectángulo, ¿no es cierto? Sería Q acá, y acá se va achicando, y acá se sigue achicando, ¿no? ¿De acuerdo? Estoy exagerando obviamente la escala, pero la idea es que es una cosa variable como los gráficos que mostrábamos en su momento. Pues si el área es muy grande, es congruente, es lógico pensar lo que estamos presentando. Bueno, trucos o detalles en el vertical. El vertical no hay más detalle que separar agua de grano y añadir la sobrecarga. Y en el horizontal es tan simple como aplicar la ecuación. Y ese aplicar la ecuación me lleva a una discontinuidad en cuando hay un cambio de suelo, que es lo que estoy viendo acá. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Pregunta a la una, a las dos. Voy a regresar a la ecuación que planteamos para empuje activo. Yo estoy obsesionado, ya se los he mencionado varias veces, con este signo menos que había. Dado que hay un signo menos, significa que hay una zona en tracción, menos extracción. Hay una altura crítica, cuando el suelo tiene cohesión, que no requiere paramento y que puede mantenerse vertical. Si yo me pregunto acá, ¿cuánto debe ser Z para que el esfuerzo sea cero? Estoy hallando este punto. ¿Cuánto debe ser Z para que el esfuerzo sea cero? Este punto, ¿dónde está? ¿Okay? Eso es lo que me estoy preguntando. Entonces, hago Z igual a Z, lo llamo Z0 y digo que Z0 es 2 veces la cohesión sobre gamma KA. Entonces, la altura de un suelo que no requiere paramento y puede quedarse vertical depende de los parámetros del suelo, de C y KA, que es lo mismo que decir de C y de Φ. A mayor C, mayor Z0. Más altura de suelo se puede mantener vertical. A mayor Φ, ¿qué pasa? Si Φ crece, yo tengo acá que estoy multiplicando por tangente cuadrado de K está abajo. K está abajo. Es lo mismo que decir N-Φ arriba. ¿No es cierto? N-Φ arriba. Es decir, tangente, perdón, porque hay raíz, de 45 más Φ medio. O sea, a mayor Φ y a mayor C, mayor Z0. Pero hay un detalle bien importante que está ahí. Esto es posible por el efecto de los esfuerzos negativos que se producen en la superficie y que en algunos casos producen grietas de tracción. Si hay grieta de tracción, el suelo se separa y esto deja ya de funcionar. Pero mientras que no haya grieta, yo lo que estoy... Hace un ratito lo que yo dije es Z0 me ubica el punto en el cual el esfuerzo vale cero.
este punto. Bueno, ahora lo que yo quiero es preguntarme, ¿hasta dónde la resultante es 0? Muy fácil, si acá tengo un triángulo en tracción, tengo que buscar un triángulo del mismo tamaño que esté en compresión. Entonces, si esta cosa vale ZC, la altura para que la resultante sea 0 va a ser 2 veces ZC. Ahí está. HC es 2 veces Z0. Directamente, si phi' valiera 0, K vale 1, tangente cuadrada de 45 más 0, tangente cuadrada de 45, tangente 1, y HC quedaría así. 4C sobre gamma, sin raíz de K. ¿Es lo mismo? Bien. Como no siempre el suelo se adhiere al muro, se recomienda a veces despreciar este término. En la resultante del empuje, si yo desprecio el segundo término, ¿de acuerdo? Voy a, en la parte superior, ¿de acuerdo? Estoy eliminando la consideración de la grieta de tracción. Y lo que hago acá es eso justamente. En Z0, ¿cuánto vale? En Z0, ¿cuánto vale el empuje? Gamma K sobre 2 por 2, Ok, esto vale el empuje. Menos 2C cuadrado sobre gamma. Entonces, esta fuercita de acá voy a eliminarla, o lo que es lo mismo, a mi ecuación de empuje, que eran los dos términos azules, le puedo añadir un 12 cuadrado sobre gamma. Entonces, es como que yo he eliminado este triangulito de acá. Con esto termino ranking, pero con algunas consideraciones o comentarios. Primero, no existen muros con un paramento perfectamente liso. Sin embargo, lo voy a usar porque es un acercamiento muy sencillo. Existe en general una fricción, una rugosidad entre el muro y el suelo. Esta fricción, esta rugosidad, reduce el empuje activo, mientras que aumenta el empuje pasivo. Me adelanto. El empuje activo es una fuerza desestabilizadora y el pasivo es una fuerza estabilizadora. El empuje activo es una fuerza sobre el muro. Entonces, cuando yo digo que reduce la rugosidad, no considerar la rugosidad significa que estoy considerando un empuje activo más grande que el real. Estoy del lado de la seguridad. O no considerar rugosidad, considera un empuje pasivo más pequeño que el real. Entonces también estoy del lado de la seguridad. Vamos a detenernos. Terminamos esto acá. Entonces, ranking es un método sencillo, es puro equilibrio, como han visto, y conservador, por lo tanto está del lado de la seguridad, me quedo tranquilo. Hay un caso que es interesante mostrarles, que es este. No sé por qué está saliendo esta cosa así que sale a veces. Este caso, en el cual tengo yo un muro que tiene, estas cosas dan punta y talón, tiene este talón y por lo tanto la superficie de falla es acá. Entonces la falla es suelo contra suelo, y un suelo contra suelo, ahí vamos a despreciar el valor de la fricción. Esto es el equivalente al paramento. Lo que les decía hace un rato, todo esto está junto y esta es la cuña que hemos hallado por ranking
con este ángulo 45 menos phi medio, este 45 más phi medio. Voy a contarles muy rápido otros métodos para calcular empujes, que tienen que ver justamente con este problema de la rugosidad que hemos venido mencionando. La rugosidad, repito, disminuye el activo, aumenta el pasivo, y estas son las formas de falla cuando el ángulo de fricción o rugosidad paramento-suelo es positivo, y estas son cuando el ángulo es negativo. Positivo, la fuerza se fue hacia abajo. Negativo, la fuerza se fue en el pasivo, en el activo me estoy refiriendo. Negativo, acá lo tengo. Entonces, cambia esto y acá pueden ver. Yo trabajo todo el tiempo con delta igual 0, esto es ranking. Y acá digo, ok, ¿qué pasa si delta es 15 grados o 30 grados? La zona involucrada en la falla es más grande. Esta zona está en equilibrio clasificación, o sea, Mohr-Coulomb, y esto es elástico. Acá se ve un poquito lo mismo para valores, este es activo y este es pasivo, delta igual a 0, delta igual a 0, y acá hay un delta igual a phi, al ángulo de fricción del suelo, y este es un caso intermedio entre 0 y phi, ¿no? Entonces, lo que interesa es que vean dos cosas. La zona involucrada aumentó, 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 aumentó. La recta se convirtió en curva. Son las dos cosas que hay que ver. Y, digamos, lo real podría llegar a este caso, pero cada vez que aparece delta, empuje activo, el empuje activo disminuye con delta y el pasivo aumenta con delta. Coulomb, otro murólogo viejo, ¿no? Este señor que inventa el concepto de fricción porque construía unos muros en el siglo XVIII, tiene un método, yo no sé si, le repito, ya no me he metido a ver esto, si el método lo ha hecho Coulomb o se le pone Coulomb en homenaje a Coulomb, ¿no? Pero el método Coulomb es el método que consideramos ahora con muro rugoso. Terraplén de arena, C igual 0. Más adelante es un comentario del C igual 0 que es importante. La cuña de deslizamiento se asienta y la superficie se mueve hacia abajo. Entonces, podemos tener el caso de empuje activo, ¿no? Entonces, Coulomb, acá estamos pasando de ranking a Coulomb con esta superficie de falla distinta. ¿De acuerdo? Con esta superficie de falla distinta. De la recta a esta real. El método de Coulomb no lo voy, incluye un delta entonces. Beta era la inclinación del paramento, delta es la fricción. Y esta es la ecuación de Coulomb. Yo les voy a dar las ecuaciones, no se preocupen. Esta es la ecuación de Coulomb. Y seguimos diciendo un medio de gamma h cuadrado acá. Perfecto, pero mire la ecuación de K, pues K para mí da tangente cuadrada de 45 más phi medios. Acá hay tres ángulos. Delta, que es lo que estoy hablando. Beta, lo que hablé hace un rato, del ángulo entre la superficie del suelo y la horizontal. O sea, tengo un suelo, un relleno inclinado. Y alfa, para la inclinación entre la cara interna y la vertical. Regreso a la 110. Esta cosa es beta. ¿No es cierto? Y esto es alfa. ¿Ok? Son dos cosas geométricas completamente. El muro y el suelo.
Bien, ahí tienen la ecuación. Creo que ahora viene si alfa igual beta igual 0, pero delta no, tengo esta ecuación. Si alfa igual beta igual delta igual 0, llego obviamente a ranking. ¿De acuerdo? Entonces, es simplificar. Caquot y Kerisel, dos investigadores, ingenieros franceses que tienen un libro clásico, plantean un método importante que es el de la espiral logarítmica. Lo que ellos dicen de la ecuación de la espiral logarítmica, lo que ellos dicen es que la falla en esta zona sigue una ecuación que no es recta, sino de una espiral logarítmica, es decir, esta ecuación de acá. Eso es lo que dicen ellos, ¿de acuerdo? Y es una cosa que aparentemente o que funciona bastante bien. ¿Ok? Entonces, la forma de usar la espiral logarítmica es usar gráficos. ¿No? Fíjense, arriba tengo ranking, abajo espiral logarítmica. Hay diferencias, pues, obviamente importantes. El gráfico que yo les voy a dar, para que lo tengan, es el gráfico del Navy FAC de la Marina de los Estados Unidos. Y son 3 láminas en realidad. Consideran paramento rugoso, consideran curvas para delta igual a phi, en realidad menos phi. ¿Se acuerdan el caso que era delta igual 0, delta igual phi, delta intermedio? Y consideran que si delta entre phi es más grande que menos 1, se debe hacer una corrección. Y este es el gráfico. El repito, se los voy a dar, que tiene un cuadrito acá, que es la corrección. Entonces, para delta igual phi, ¿cuánto vale? Entonces, entro con el ángulo phi, 25. Si delta entre phi, imagínense que yo les digo, phi vale 30 grados. Delta vale 15. Entonces esta cosa es 0.5. 0.5 para 30.746. ¿Qué me dice entonces? Hay que reducir Kp en 0.746. Eso es lo que me dice esto. Y R es un factor de reducción que hay que usarlo. Punto. Pero miren ustedes, es reducción de Kp, no de Ka. Porque si K no lo castigo, sigo siendo conservador, etcétera, etcétera. Son dos gráficos. La figura que están viendo es para alfa, que acá lo llaman teta, diferente de 0 y paramento horizontal. Perdón, relleno, suelo horizontal, paramento del muro inclinado un ángulo teta, que es lo que he venido llamando alfa. Y el otro gráfico es paramento vertical, suelo inclinado. O sea, paramento inclinado, suelo horizontal, paramento vertical, suelo inclinado. No hay gráfico para paramento inclinado, suelo inclinado. ¿De acuerdo? Y listo, la parte de abajo son los activos, la parte de abajo son los pasivos. ¿Qué hago yo? Yo uso ranking o espiral, que es este gráfico de acá, que es un valor mucho más confiable que ranking, ¿de acuerdo? Y para el curso vamos a usar ranking, pero les voy a dar las curvas de espiral para que las tengan. Simplemente como comentario, en el libro de Terzaghi, él propone unos métodos, no sé si he puesto acá, que él los ha hecho para muros de menos de 7 metros y que incluye, si no me equivoco, 5 tipos de suelos y 4 tipos de cargas de los suelos. ¿Ya? Ahí los tienen, en el libro de Terzaghi, y lo copian todos los libros lo han copiado. Método más seguro, muy conservador, es recontra conservador, es un método recontra seguro. Pero piensen ustedes en que estoy haciendo una carretera. Si estoy en una carretera, tengo metros de metros, kilómetros de muros. Entonces yo no tengo confianza en la geotecnia, en los parámetros, y puede convenir usar para estos muros pequeños estos métodos conservadores. Bien. Voy a dar algunas pautas para el diseño de los muros de sostenimiento.
Bien, ¿qué estamos viendo acá? ¿Qué tienen en común estos proyectos? Veo acá, este es el Zanjón. Miren este paramento vertical maravilloso que tenemos en Lima. Pero en realidad lo maravilloso es que más adelante, o en muchos tramos, es vertical y no hay suelo. Miren este proyecto, ¿no es cierto? Toda esta pared de acá, todo este muro de acá, una tipología distinta. Miren acá, es esto mismo, ¿no? ¿Qué tienen en común? Miren acá, este es un muro también, y esto es de mampostería de piedra, con mezcla de concreto. Y acá también un poco la misma idea, ¿no? Otro muro. Entonces yo tengo acá seis muros, dos en el Zanjón, este de acá, que es no sé si es el mismo, pero si es el mismo tipo. Este de acá y este de acá. La pregunta es, ¿qué tienen en común estos proyectos? ¿Qué me podrían decir ustedes? ¿Qué ven en común en estos proyectos en general? Ya les he dicho yo que lo que tienen en común es que hay muros. En todos los proyectos estos hay muros. La siguiente pregunta es, ¿qué cosa es un muro? ¿Cómo definirían ustedes un muro de sostenimiento, un muro de contención? A ver, ¿quién habla? ¿Quién dice algo? Hola. Te escucho. Un muro que pueda representar el peso del talud, o sea, de la fuerza horizontal de la Tierra. Que pueda representar, es lo que estás diciendo, si te he Que pueda entendido contener, bien, contener la tierra, ¿no es equilibrar. cierto? Pero, ¿por qué estoy poniendo el muro entonces? Porque hay una tierra que quiere caer, ¿no es cierto? Sí, porque ¿Y está por qué hay retirado. una tierra? ¿Y por qué hay una tierra, un suelo que quiere caer? ¿Qué, Porque, tiene, ¿Qué tienen en común? Acá el carro está acá, la casita está acá. Acá está este señor y el muro está acá. Acá está el muro en esta altura, ¿no es cierto? ¿Estamos? ¿Qué tienen en común? Que hay un desnivel. ¿De acuerdo? Lo que tienen en común es que hay un desnivel y en ese desnivel, en esa diferencia de niveles, hay suelo y tengo que contenerlo. Entonces, un muro de contención la puedo definir como una estructura que permite salvar un desnivel para desarrollar si quieren, para un desnivel conteniendo suelo para el desarrollo de un proyecto de ingeniería. Y esa sería una definición entre sencilla y directa, es decir, que no necesitamos estudiar ingeniería para decirlo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, los muros fallan. Fíjense estas diferentes fallas de los muros. Esto pasó en Miraflores, de Bajada Balta, la entrada al circuito de playas. Ya estaban haciendo un edificio acá, pero un sótano fue el origen de todo. Ese es el mismo proyecto, creo yo. Acá están viendo esta cosa de acá, no se ve muy claro. Esta cosa de acá es esta cosa de acá, tomado desde el frente. Una carretera. Acá hay si quieren, no sé si es un muro o un sardinera, y hay un algo. Bien, los muros fallan y la idea es cómo vamos a diseñar un muro para evitar las fallas. Quiero presentarles una tipología de muros.
Mampostería. Si no saben qué es mampostería es lo mismo. A la albañilería se le dice mampostería, pero mampostería es cualquier cosa que pongo con la mano. Se me ocurre que la raíz de mampostería, voy a buscarla, tiene que ver con la raíz etimológicamente de mano. Entonces, el muro ese que les presenté de piedra es un muro de mampostería. ¿De acuerdo? Y sigue siendo muro, no hay ningún problema. Luego tenemos muros de concreto. El primero es copia de un libro, no sé ni de cuál, español, y yo lo llamaría muro de concreto ciclópeo. Es decir, el B es un muro que no tiene armadura. El B es un muro que no tiene armadura. El C y el D ya tienen armadura, por eso queremos una sección mucho más esbelta, pero obviamente, y acá vamos ya a ponerle armadura, fierro, para un adecuado trabajo. ¿Qué cosa es un contrafuerte? Un contrafuerte es un elemento que se usa en muros, por ejemplo, miren el muro en T y miren este con contrafuerte, lo ven igualito, salvo por este triangulito. Cada X metros, con cada cierto espaciamiento, se pone un crecimiento en la sección del muro, ¿no? Como un refuerzo, y eso es un contrafuerte. También esbelto, también armado, también de sección pequeña. Mampostería, dice acá, construcción hecha con piedras de distinto tamaño sin labrar o poco labradas colocadas a mano. Mampostero, persona que hace obras con piedras. Ahora ya comenzamos más bonito. La palabra mano está presente en palabras como mantener, manufactura. Mampostero es de mano, porque mampostería se le dice a ladrillo también. Esto no está muy bien. Ya. Muro jaula es otra idea de muro, ¿de acuerdo? Que se van haciendo, como el nombre lo dice, como jaula. O puedo tener unos elementos en tierra armada, unos pequeños elementos acá, y que acá entra, puedo dar un nombre no muy feliz, una cuchilla, una armadura, o esta armadura luego ha evolucionado a un geotextil. Estos dos son más o menos la misma idea, ¿de acuerdo? Con la diferencia que acá tenemos escamas, armaduras metálicas, perdón, acá tenemos armaduras metálicas, acá tenemos geotextiles. Partes de un muro. Piensen ustedes que bueno, el muro acá estoy salvando una diferencia de nivel entre este punto y este punto. Y vamos a ver varias partes. Al lado, fíjense lo curioso que es, al lado externo se le llama intrados y al lado interno trados o trasdos. ¿Por qué se llama intrados a esto? Porque si esto fuera un arco, esto sería interno y esto sería externo. O sea, si esto fuera un arco, el nombre viene del arco. Si esto fuera un arco, este sería el lado externo y este sería el lado interno en contacto con el suelo. Entonces, por seguir esa lógica, yo hago acá un arco y luego excavo, esto está quedando al lado del suelo. Bien. Lo importante es acá la punta, acá se llama puntera, este es un libro español. El talón está metido en el suelo, es un zapato, ¿no es cierto? Es un zapato, ¿de acuerdo? Acá está el talón y acá está la punta. El taquito salió un poquito fuera de lugar, sale a la mitad del taco. Este taco a veces se usa, a veces no, permite que se desarrolle empuje pasivo, ayuda a la estabilidad, cuando es necesario se pone. Luego se los comento, la palabra zarpa no la conozco. Si este elemento falla, va a fallar seguramente siguiendo esta línea azul,
Pero acá hay una cosa que quiero mostrarles y es que acá se habla de terreno natural y acá no. El muro de contención, yo puedo tener un terreno arcilloso, con grava, lo que quieran, hago un corte, imagínense que el terreno natural llegaba hasta acá. Yo tengo esto acá, ¿no? Entonces, digamos, el terreno natural es esto. Entonces, yo estoy cortando toda esta parte hasta lo amarillo y reemplazo parte de ello por un relleno granular. A la hora de construir, voy a retirar lo que acabo de mostrar hasta lo amarillo, de la línea roja al amarillo, hago mi muro y luego coloco mi relleno. Más o menos es el proceso. ¿Qué relleno uso? Suelo usar un relleno granular. Entonces, el tema de la cohesión al final no me preocupa, porque en un muro no voy a ser tan loco de poner un suelo cohesivo que me voy a complicar la compactación y me voy a complicar una serie de otras cosas. Una otra cosa importante acá es todo el tema de drenaje. Acá puede entrar agua y yo tengo que ver la forma de que ese agua se vaya. ¿De acuerdo? Tengo que construir un sistema de drenaje y de repente tengo un tubo, como están viendo ahí, que continúa, que va lineal en la dirección del propio muro. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo creo que eso es todo por esta lista. No sé si hay alguna pregunta. Estas dimensiones, si no me equivoco, salen del manual del NEVIFAC. Es un poco la misma idea. Pie, talón, en vez de punta y talón, pie y talón. ¿De acuerdo? Esto es cuando yo... Hay una recomendación que acá no la estamos viendo, y es la inclinación. Los muros deben tener una cierta inclinación, una cierta pendiente. ¿Para qué? ¿Para qué le pondrían ustedes una pendiente acá al muro de 1 en 48? ¿Alguna idea? ¿Tiene sentido eso? ¿Quién se le ocurre algo? Para que el muro se lave con la lluvia. Viene el agua lluvia y lava el muro. Estas son unas pautas que dicen en la parte superior, este es un muro de concreto armado, la parte superior 20 o 30 centímetros, crezco con esta pendiente, acá no hay una especificación de pendiente, en la base el encuentro de tener H, la altura a cubrir entre 12 a H entre 10, la base 0,4 a 0,7, esto de tercios y esta es la profundidad de cimentación. ¿Cuál es el dato que yo tengo? El dato que yo tengo es H. Todo lo demás yo lo voy a poner. Todo lo demás yo lo voy a poner. El diseñar un muro es, dado H, la diferencia de nivel, cuánto valen todas las partes. ¿De acuerdo? Pero estas son algunas pautas que se suelen seguir. Funcionan bastante bien. No son las únicas, ¿no? Pero son las que les estoy mostrando. En un muro, voy a ir en un poquito antes de volver acá, el muro con contrafuerte que les mencioné. Entonces, la sección es la misma que les acabo de mostrar, pero una pequeña diferencia, fíjense, el 1 entre 48 se mantiene. Yo acá les acababa de decir que esta altura y este encuentro era H sobre 12, H sobre 10. En el muro con contrafuerte se corrige un poquito más esbelto, H sobre 14, H sobre 12. Y me dice que cada 0.3 a 0.6 veces H debo poner un contrafuerte de un espesor de por lo menos 20 centímetros. Y esa es la pauta. En el muro de gravedad igual. H es mi dato y todo, yo me tengo que dar valores para asumir, para definir todo lo demás. La ventaja de esta sección es que
Este cambio pendiente me permite reducir, el empuje se mantiene y ahorro concreto. Entonces es una alternativa a una sección más tosca. Es como decirles que aquí he achicado, ¿no? O sea, optimizar el costo de los materiales. Bien. ¿En qué? No sé si hay alguna pregunta sobre las partes de los muros. ¿En qué consiste el diseño de la cimentación de un muro? Hay que verificar que el muro no se voltee, que el muro no se deslice, que si el muro está apoyado sobre arcilla, yo retiro el material del costado, pero el de abajo puede ser granular o puede ser arcilla. Si el muro está apoyado sobre arcilla, hay que comparar la fuerza de fricción con la resistencia al corte de esa arcilla. Y esos tres puntos A, B y C son nuevos. Y luego hay que decir, este muro es un elemento con una carga, y hay que ver que esa carga, que el elemento, perdón, tenga un tamaño tal que no haya problemas ni de capacidad de carga ni de asentamiento. O sea, volvemos a problemas de una zapata. Y de repente la solución es ponerle pilotes al muro. Porque no pasó, porque no hay un suelo bueno, hay que ponerle pilotes al muro. Pero D y E es volver a la zapata. Mientras que F, el diseño del drenaje, que es bastante importante, es un punto crucial. La mayoría de los muros fallan porque almacenan agua, porque no le permitimos que boten el agua. Entonces, el tema del drenaje inadecuado es una razón fundamental en la falla de los muros. Y el diseño, yo no voy a hacer diseño de drenaje, son unos comentarios el día miércoles, el lunes, pero el diseño de drenaje, que es muy sencillo, puede ser una fuente de ahorros muy importantes. Acá tienen las fallas que les dije. Acá hay una falla primero volteo. Este muro está girando alrededor de este punto, está girando. Yo tengo que impedir que esto pase pidiéndole o poniéndole al muro un factor de seguridad al volteo, a la rotación. Que no se deslice, factor de seguridad, deslizamiento, para impedir esto, las fuerzas horizontales hacen que el muro se vaya. La zapata sea correcta, corte y asentamiento. Y pues que mi concreto, los materiales involucrados en el muro también estén bien diseñados. O sea, los dos primeros puntos son el tema de ahora, el tercero es lo que ya hemos visto, y el cuarto es un tema de diseño en concreto armado. Entonces, nuestro procedimiento de diseño es, repito, mi dato es H, yo busco B. ¿Qué B debo buscar? Debo buscar un B que satisfaga volteo, satisfaga deslizamiento, satisfaga corte, satisfaga asentamiento, y aparte de B, poner mi drenaje. Ojo, no he puesto acá lo de la arcilla porque el chequeo de deslizamiento B, el chequeo de deslizamiento va de la mano con que el suelo es cohesivo, verificar que la fricción no exceda. ¿Ok? Y les presento esto para terminar. ¿Qué fuerzas actúan sobre un muro de concreto? Bueno, primero que nada, quiero diferenciar tres suelos. El suelo natural es este de acá y este de acá. Y si quiere, y el de abajo. El muro está apoyado sobre este suelo de marrón un poquito medio, después de una textura de corcho, pero bueno, este marrón de acá. Acá está apoyado este es el suelo natural. Este suelo no es el suelo natural, de que me he equivocado, es el suelo que he cortado y lo he reemplazado por un relleno. Y acá estoy diferenciando estos dos colores para diferenciar el más oscuro, que acompañará al muro en su movimiento, del más claro, que no lo va a acompañar.
¿no? Acá, si quieren, para ser congruente con lo anterior, yo debía hacer un corte así, diciendo esta parte así en el corte. Esta parte es igual a esta. Este es este suelo también. ¿De acuerdo? Es un relleno. Y este, al otro, fuera de la línea roja, es el mismo suelo natural, que puede ser el mismo de abajo o puede ser distinto. ¿Qué fuerzas actúan? Tengo yo el empuje activo. Y si tiene agua, el empuje hidroestático. Considero la resultante, entonces puede ser una fuerza o las dos combinadas su resultante. ¿Qué otra fuerza tengo? Fíjese, perdón, antes de las fuerzas he puesto unas líneas de falla que separan esos dos suelos. ¿Qué otras fuerzas tengo? El muro pesa 3, peso del concreto, y el relleno sobre el talón pesa, ¿no es cierto? Pesa. Y cuando yo me quiera voltear en este, cuando el muro se quiera voltear en este punto, esta fuerza va a voltearme así, mientras que esta fuerza 4 y 3 van a estabilizarme. Luego tengo empuje pasivo y tengo este peso de acá, que lo separo este peso del suelo en la punta, del suelo en el talón, porque depende del procedimiento constructivo. Luego podría tener una sobrecarga y en el empuje activo, en la fuerza 1, ya incluí el efecto de la sobrecarga. O sea, 7 es la sobrecarga Q, pero en 1 está incluido Q entre raíz de N φ. Pero si yo tuviera que el suelo tiene una componente vertical del empuje, es la fuerza 8, que la estoy presentando separada de la fuerza 1. ¿De acuerdo? Fuerza 8 está separada de la fuerza 1. ¿Ok? Bien, vamos a quedarnos ahí. No sé si hay alguna pregunta. Yo el día lunes voy a mostrarles un poquito esto y hacer un ejercicio sobre esta parte. Pero repito, no sé si tengan alguna pregunta. Si no, nos quedamos acá. Yo mañana me conecto. Tengan presente que estamos en la penúltima semana, faltan 2 clases. Mañana me conecto a las 12, ¿de acuerdo? Si es que tienen alguna pregunta, alguna duda, podemos conversar mañana de 12 a 2. Si no hay ninguna pregunta, yo voy cerrando esto.